gets was walled off with the zombies left inside to haunt the abandoned city. Mr. Ward. El Ejército de los Muertos es la última película del director Zack Snyder, y también el más reciente taquillazo veraniego, o primaveral, que copará las salas de cine. Desde que comenzó la pandemia, los grandes taquillazos han sido estrenados a cuentagotas y han eclipsado a la pobre oferta de la cartelera. Estos han sido títulos como Tenet, Wonder Woman 1984 o Kong vs. Godzilla. A diferencia de años anteriores, estos blockbusters han, entre comillas, monopolizado la taquilla porque apenas han habido opciones decentes. El Ejército de los Muertos, o Army of the Dead, sigue la misma línea que los blockbusters ya mencionados. Pero la diferencia mayor es que esta es una película producida por Netflix, una plataforma de streaming de vídeo a la carta. Parece que la industria está llegando por fin a buen puerto en cuanto a la rivalidad entre plataformas y salas de cine. Si Netflix sienta un precedente estrenando sus películas originales en salas de cine en exclusiva, en este caso ha sido una semana antes, es posible que se termine el debate sobre si las plataformas acabarán por matar al cine. Spoiler, no. Lo cual es una estrategia bastante lógica, si tenemos en cuenta que las plataformas tienen cada vez más difícil fidelizar a sus clientes. De esta forma pagarían solo por el producto que les interesa si en el momento de su estreno no están suscritos a dicha plataforma. Pero este está lejos de ser el único cambio que está experimentando la industria cinematográfica. El manido modelo de blockbuster tradicional parece estar dando signos de fatiga, si comparamos las últimas grandes películas estrenadas. La última obra de Zack Snyder es una cinta de zombies, como pudiera ser El Amanecer de los Muertos, su ópera prima, aunque son dos películas bastante diferentes, si bien no son diametralmente opuestas. El Amanecer de los Muertos adaptaba la película homónima de George A. Romero. El principal cambio que se puede apreciar es que la cinta de Snyder se centra muchísimo más en la acción y en la espectacularidad, ofreciendo un espectáculo, valga la redundancia, muy entretenido. Aunque también es verdad que lo importante de la original era la crítica que Romero se atrevía a hacer casi 30 años antes. La de Snyder era más plana y simple en este sentido, lo que se repite en Army of the Dead. La película se centra en la acción y no pretende ser más que un mero espectáculo violento, y en ese sentido cumple, a pesar de que la acción, aun con su espectacularidad, no tiene la magnitud ni la cantidad que se pueda esperar de un producto de estas características. Es una película entretenida, que es lo único que pretende, en realidad. Y en ese aspecto no se puede decir que la película no sea honesta consigo misma. En una escena, los personajes encuentran unos cadáveres en el casino que están atracando, que van vestidos de forma muy similar a ellos. Un personaje entonces empieza a cavilar sobre si son ellos porque en realidad están en el infierno, y toda la propia película es una metáfora. Obviamente esto es un guiño por parte del director hacia sus fans que sobreanalizan sus películas y buscan el significado de cada simbolismo que ven. Es una advertencia a gafapastas, te están diciendo: no te flipes con la peli, es solo un puñado de tíos duros matando zombies. Y es lo que es, no se le puede recriminar nada en ese sentido. Curiosamente, la película adolece de exactamente lo mismo que otras películas del director de Wisconsin. Le ocurre al Amanecer de los Muertos, le ocurre a Watchmen y le ocurre al Ejército de los Muertos. Su introducción musical es muchísimo mejor que el resto de la película. Y serían cortometrajes excelentes en vez de apéndices de películas pasables. Por otro lado, todos los personajes, aunque carismáticos, son estereotípicos, salvo quizá por alguna inclinación sexual insinuada en más de uno y de dos integrantes del grupo. La relación del protagonista con su hija no parece más que sentimentalismo forzado. Si una película de acción hace hincapié en las relaciones del protagonista, debe ser para crear un vínculo con el espectador o para motivar al personaje a realizar las sangrientas masacres con las que disfruta el público. Aquí no hay nada de eso. La hija no es más que un lastre para la acción. Y el problema no es del personaje, sino de su relación con el protagonista, torpemente establecida y peor ejecutada. Parece una obligación para que la trama se tome más en serio, algo que tampoco le hace ningún bien, ya que a poco que escarbemos notaremos que todos los personajes son completamente planos, aunque se les haya dado un trasfondo en la introducción de la cinta. Visualmente también es pobre en su estética. Mientras los carteles promocionales de Netflix venden una película colorida y fresca, la propia película utiliza una paleta de colores tierra bastante pálidos. No es la película neon pop que venden los pósters ni está cerca de serlo, lo cual genera un problema tonal, porque por un lado la trama te está diciendo que no es nada serio y que es solo entretenimiento, pero la estética es propia de un drama adusto. La fotografía es otro apartado que si destaca por algo es por ser un desastre. La profundidad de campo es tan reducida que apenas existe, como la exageración de la estética del videoclip más hortera del mundo.
Y el verdadero problema de esta decisión es que hay muchos planos desenfocados, porque el foco se centra en un punto concreto y no en lo que esté a 1 centímetro de él. Algo que se entiende, pues para el director de fotografía era la primera vez que se encargaba de este apartado. Su nombre, Zack Snyder. Zack Snyder es alguien que ha sufrido el peso de haber sido etiquetado por los grandes estudios como el visionario director Zack Snyder, una frase promocional para vender su cine que provoca que el espectador espere más de sus obras. Lo cierto es que Snyder no es ningún visionario, lo cual no quiere decir que no sea un excelente realizador, que lo es. Pero un realizador no es un artista, del mismo modo que un director de cine no es un autor o un cineasta. Para ello se requiere no solo la pasión de querer contar historias, algo que Snyder sin duda tiene, sino también una sensibilidad, una delicadeza y una empatía que el director no ha mostrado nunca. En El Ejército de los Muertos se demuestra esta carencia. El personaje cuya misión es abrir la caja fuerte se supone que es el cerebrito del grupo, el empollón del que todos se ríen, y lo es. Pero el personaje está interpretado por un señor que mide 1 metro de hombro a hombro. No me parece verosímil que hagan burlas de alguien que está visiblemente tan mazadísimo. Eso es no entender el personaje del marginado del grupo, probablemente porque Snyder nunca fue ese marginado o no supo ponerse en sus zapatos. Creo que ya es más que obvio que El Ejército de los Muertos no es ninguna obra de arte y dista mucho de serlo, pero si se le perdonan todos los fallos que tiene, que no son pocos, es precisamente porque cumplen su propósito, que no es más que el de entretener, lo cual es triste. Triste y extrapolable a todos los grandes taquillazos como Godzilla vs. Kong. Son películas malas, pero que entretienen, y su desorbitado presupuesto hace que olvidemos que estamos viendo una historia muy cutre. Superproducciones han habido siempre. Lo que el viento se llevó, Los 10 mandamientos, Titanic, El Señor de los Anillos, eran películas con presupuestos enormes que el estudio confiaba a un director talentoso que impregnaba en mayor o menor cantidad su sello autoral en ellas. Es similar a lo que hace Christopher Nolan, películas de estudio con un gran presupuesto, pero en las que tiene total libertad creativa. Desde hace unos años a esta parte, los estudios han ido cada vez más a lo fácil, como lo que hace Marvel, contratar a directores para hacer películas que ya están diseñadas con un molde, a lo cual hay que sumar otra tendencia propia de estas películas, y es que el espectador cada vez es más difícil de impresionar. Si Méliès jugaba con trucos de cámara hace 100 años, hoy ya sabemos cómo se ha hecho ese truco. Si en 2008 nos alucinaba ver a Iron Man surcar los cielos, hoy en día es una película muy pequeña si la comparamos con Vengadores Endgame. Película cuyo título es más que acertado, es la que supuso el fin del juego para los blockbusters, al unir tantos personajes de tantas películas en un mismo evento. Disney ganó el juego y ahora el sistema de los taquillazos ha de reinventarse. Esta evolución del taquillazo lleva a que los grandes estrenos cada vez tengan tramas más locas, hasta el punto de parecer películas de serie B pero con mucho presupuesto. Una Nueva Esperanza ya no sorprendería a nadie en ningún aspecto, porque si comparamos la pelea de sables con la de la amenaza fantasma, la primera queda en ridículo. Pero en esa pelea hay una carga emotiva, lo que importa de la escena no es la pelea en sí, sino el diálogo, el intercambio de palabras y el peso de las mismas entre un maestro y su pupilo descarriado. En la otra tenemos una vistosa y espectacular coreografía, pero vacía de sentimiento. Y ese es el principal problema de Army of the Dead. Es un espectáculo vacío, como el de las películas de superhéroes, como el de las películas de monstruos, como el de todos los taquillazos actuales. El modelo de blockbuster nació con Lucas y Spielberg, que apelaban a un sentido puramente emotivo del espectador. Ahora esa emoción se ha reducido a un simple desfile de efectos especiales. Ese mismo modelo se ve sustentado por películas que siguen siendo un gran espectáculo y una distracción para el público, pero nada más. Y eso no es cine. No hay pasión, y después de flipar con los efectos especiales vas a olvidar la película o vas a seguir igual de vacío que antes de verla, porque son películas que no te hacen sentir ninguna emoción real. Al ser el cine un arte contemplativo que se consume de forma pasiva, se tiende a exigirle el mínimo de intelectualidad posible, y eso es algo negativo, porque nos aliena como seres humanos. El Ejército de los Muertos es exactamente lo mismo que Vengadores, Kong vs. Godzilla o Fast and Furious, productos entretenidos pero vacíos, productos que presentan síntomas que vaticinan el fin de una era, el fin del blockbuster. Because I love you too.